Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Título del sermón en esta noche: el discipulado de jóvenes. El discipulado de jóvenes. Base bíblica, capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, verso 1 hasta el versículo número 5, por favor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Gloria a Dios. Levante sus manos y dígale: Padre eterno, tu palabra sea palabra abundante en conocimiento. Tu palabra sea palabra de esperanza, palabra de fe, palabra que edifique nuestras vidas. Señor, que al interpretar este texto sagrado nos identifiquemos con la misión, el discipulado de la juventud en la iglesia, Señor. Oh Padre Santo, te necesitamos, requerimos de tu ayuda, de tu poder, de tu entendimiento. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús, nombre poderoso. Amén y amén. Tomen asiento, tengan la bondad, por favor. Qué interesante poder contar dentro de las Sagradas Escrituras, la Biblia, con un libro que nos identifique cómo es la iglesia cristiana. Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, y como histórico nos relata la vida y la obra de los apóstoles, los primeros discípulos del Señor convertidos en maestros, y también los discípulos o seguidores de Cristo Jesús en la iglesia, en la asamblea de creyentes de la misma fe. Hechos de los Apóstoles aparece aproximadamente por los años 60 de la era cristiana, de nuestra era cristiana, y comienza el escritor Lucas, griego, a escribir la historia de los primeros acontecimientos de quienes estuvieron cerca de la vida y obra de Cristo Jesús y de la extensión también de la iglesia del primer siglo. Sus hechos o actos, así se conoce a este libro, Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles. En algunos registros bíblicos no aparece como Hechos, sino como el libro de Actos. Cuando usted escuche el libro de Actos, se está refiriendo a Hechos de los Apóstoles. Y también la mayoría de investigadores bíblicos dicen: Hechos de los Apóstoles suena interesante porque son los primeros maestros de la fe cristiana encomendados por Cristo Jesús para la enseñanza, pero realmente todos actúan dentro de este libro histórico, y la respuesta es no. Hace presencia el hermano Pedro, el hermano Santiago, Jacobo, y también luego toma figura importante San Pablo, y allí entonces está el trabajo de los apóstoles. Por eso entonces se define mejor que sea llamado Hechos del Espíritu Santo. Y cuando decimos Hechos del Espíritu Santo, estamos hablando de la naturaleza de Dios. Dios es espíritu y su carácter es santo. Entonces, Hechos de los Apóstoles pasa a ser mejor llamado Hechos
del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, desde el principio en el capítulo número 1 y hasta el final, recorre todo el movimiento de acompañamiento de los apóstoles y creyentes de la fe cristiana. ¿Para qué? Para que en este libro de actos de fe de la iglesia se determine que quien dijo: he aquí yo estaré presente todos los días hasta el fin del mundo, amén. En ese amén, así es, se confirma que es verdad. Es verdad que Jesús, el Señor, el Salvador, el Maestro, Dios manifestado en carne, el Cristo, está ahora con su iglesia en su naturaleza gloriosa, Espíritu Santo. Y siempre es Él el que gobierna, siempre es Él el que dirige la iglesia, siempre es Él el cabeza de la iglesia, siempre será Él el que orienta la iglesia a seguir sus pasos, la santifica, la guarda, la protege, pelea por ella. ¿Y quién contra nosotros si Él es por nosotros? Dele la gloria y aplausos a Él con todo el corazón, al Señor Jesucristo. Hechos del Espíritu Santo. Lucas se toma el tiempo y es una investigación, es un investigador, es un médico investigador en historia. Y este médico considera primero las lecturas del libro de Marcos. El libro de Marcos aparece entre los años 55, 57, 58. Y alrededor de Marcos gira los primeros estudios de Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas nos dice: puesto que algunos han querido poner en orden las cosas que han sido ciertísimas y que a nosotros nos es evidente, dice Lucas, a mí también me ha parecido bien por el Espíritu Santo ubicar estos acontecimientos en orden. Entonces, así aparece el Santo Evangelio según San Lucas, que gira alrededor de Jesús, el Cristo, y como ejemplo de aquel hombre perfecto, así lo escribe Lucas. Y luego dice: bien, Teófilo, ya sabes cómo es la vida y obra del Cristo, del Salvador, del perfecto hombre que es Jesús. Ahora te voy a escribir cómo es la iglesia. Entonces, primero le escribe a Teófilo, un rico, un hombre de aquel entonces, un empresario muy importante, muy famoso, Teófilo. Entonces, a través de los documentos hace la evangelización Lucas, con una lectura que Teófilo hace a su escrito de Santo Evangelio según San Lucas, y se percata de quién es el Salvador, el Cristo perfecto. Y luego le dice: ahora te voy a escribir sobre cómo es su comunidad, cómo es la iglesia de Jesús el Cristo. Y aquí tienes Actos de los Apóstoles. Son los dos libros que escribe el médico historiador Lucas, y que al ser particularmente para Teófilo, el hombre rico, algunos lo comentan que es un romano que tiene mucho prestigio en el mundo de las transacciones económicas, del comercio internacional de aquellos días, hombre muy famoso, que se gana a través de los documentos y la lectura del Evangelio de Jesús y también de la vida de testimonio de la iglesia. Teófilo, su nombre, Teófilo, es un nombre griego: teos, Dios, y filo, amor. Teófilo quiere decir el que tiene amor por Dios en el griego. Y así que su nombre identificaba una cercanía con la piedad, con la deidad, con lo espiritual. Era un hombre próspero, adinerado, económicamente bien ubicado, pero tenía necesidad espiritual de Dios y no quería solamente acercarse a los dioses de Roma o de Grecia, que eran mitología. Él quería tener una experiencia propia con el Dios de los hebreos, que era espiritual, y que la fe de los hebreos es una fe famosa. Además, es considerado en los puntos de vista de la religiosidad o del estudio de la religión como tal hebrea
es una de las más organizadas del mundo. ¿Por qué? Porque adora al Dios único y también tiene orden y tiene ejemplo de cómo se adora al Dios verdadero. Amén. De allí procede la fe cristiana, que somos los cristianos, y entonces Jesús, el judío, presenta el cristianismo a todo el mundo, y Él es Dios manifestado en carne. Los que abrazamos la cristiandad asumimos entonces que lo que dijo Jesús va mucho más allá que el pensamiento del judaísmo de los hebreos, que se cumple la ley y los profetas en Jesús el Cristo, y que el cristianismo como tal es el punto más elevado de la fe y de la espiritualidad. Dele la alabanza y la gloria al eterno, al Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos y amigos, por favor, no podemos contentarnos con un estilo de vida cristiano evangélico donde las medidas sean muy cortas. Aspiremos, por favor, a servirle a Dios con todo el corazón. No estamos alimentando el ego de un Dios religiosamente que se alimenta con nuestros aplausos, con la gloria al Señor, con las alabanzas, con los cánticos. No, Señor. Todos esos actos de fe que nosotros hacemos no lo alimentan al Señor, a Dios. Dios es Dios. Y no es Dios por lo que nosotros hacemos, es Dios por su naturaleza, es Dios por su santidad, es Dios por su grandeza, es Dios por su poder, es Dios porque Él es Dios, el eterno, el principio, el fin, el alfa, el omega, el alto, el supremo, el sublime. Él es Dios. Cuando nosotros le alabamos, le glorificamos y le exaltamos, somos nosotros los que nos identificamos con Él. Por eso el Señor dice: sé santos como yo soy santo. Él es santo y no es santo porque nosotros le declaramos santo. Él, aún nosotros no le decimos santo, Él sigue siendo santo, glorioso, poderoso, bendito y eterno. Aleluya. Somos nosotros los que nos identificamos con su naturaleza de santidad y vamos alcanzando las perfecciones que Él nos comparte a nosotros, que son transmitidas por Él. Su amor, su gracia, su bondad en nuestros corazones es muy importante. Amén. Así que el cristianismo, visto desde los hechos de los apóstoles, genera, hermanos, con ello un discipulado. Y un discipulado es hacer discípulos. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a las naciones. El momento que dijo eso es: vayan y establezcan programas de formación, porque discipulado es llévenle en disciplina a quienes van a ser formados, instruidos, educados. Eso es discipulado. Discipulado es forma, educa, instruye. ¿En base a qué? A mis ordenanzas, mandamientos, decretos que yo les he enseñado. Por favor, el Señor nos dice: copien, hagan como yo lo he hecho. Y cuando alguien pregunte por qué lo están haciendo, díganlo que es todo en mi nombre. A ese nombre, sobre todo nombre, dele la gloria y la alabanza. Hacerlo en mi nombre. ¿Quién manda? Es Él, el Señor Jesús. ¿Quién nos ha enseñado que enseñemos esta palabra? El Señor Jesús. Vayan por todo el mundo, anuncien mi evangelio, hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
La diferencia de este libro es que su escritor que inspiró este libro está presente. La diferencia del cristianismo es que no tiene las bases en una religión de pensamientos muertos. No, la fe del cristianismo está en un Dios vivo, en un Dios resucitado. Cuando vino a este mundo y se mostró como Jesús, el Cristo, el Hijo, Él llegó, dio su vida y resucitó porque Él es Dios. Él tiene el poder para dar su vida y Él tiene poder para volverla a tomar. Él es Dios, el único Dios maravilloso y santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesús es el único Dios. Tiene poder para dar su vida y para volverla a tomar. Él es Dios. Dele alabanzas al Señor eterno, a su nombre la gloria. Y lo maravilloso del mensaje del cristianismo es que predicamos un Dios vivo. Un Dios vivo. Y cuando predicamos de este Dios vivo, Él está presente. Él está presente. Él está acompañando a aquel predicador en la calle, aquel predicador en las plazas. Él acompaña en los cultos del templo. Él está en las casas. Él está en el altar personal de cada uno de nosotros. Él está en la congregación máxima de una congregación que ha sido llamada a una convención, a un congreso, a un seminario. Él está ahí presente, siempre está presente, como en esta noche Él está presente. Su poder y su palabra es verdad, su nombre es verídico, su mensaje es real, su poder se manifiesta cuando a Él lo comenzamos a alabar. Él hace manifestación de su presencia. Él es espíritu, no se ve, pero se siente en el corazón. No lo tocamos, pero se siente en el corazón. Sí, su presencia es real. Ha cambiado mi vida, ha cambiado tu vida y está dispuesto a cambiar la vida de todo aquel que se llegue a Él con todo el corazón. Su discipulado es real, su discipulado es real. El hacer discípulos en todas las naciones es la enseñanza del Cristo glorioso llegando al corazón de nuestras vidas. Amén. En esta línea, el capítulo número 16, que recoge el pensamiento de los Hechos de los Apóstoles, nos enseña el discipulado que tiene que hacer un hombre que viene del pensamiento del judaísmo, radical fariseo, convertido al cristianismo porque Cristo mismo lo llamó camino a Damasco y se le presentó Él mismo. Y Él mismo, Jesús, le dice: ahora se te va a enseñar, se te va a dirigir, se te va a direccionar tu vida. Así que lo que está ciego se tomará de tu mano derecha, se te llevará a la ciudad. Allí vas a oír lo que tienes que oír y también va a venir a orar por ti un hombre de aquellos que lo tienes en la lista. El pastor de la iglesia en Damasco va a venir y va a orar por ti para que recibas la vista una vez más y te conviertas a mí y que lleves mi nombre en presencia de reyes, de príncipes, de personas importantes del mundo secular y también de los gentiles a los cuales te envío para que lleves mi nombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Él es Saulo de Tarso, convertido del judaísmo al cristianismo. ¿Y cómo logra eso? Como todo hombre educado, culto, ya que era un doctor en las Sagradas Escrituras, sabe muy bien que necesita formación. 3 años se dedica a organizar bien el pensamiento de todo lo que es el Antiguo Testamento con la promesa cumplida de Cristo Jesús y lo que se va a iniciar ya en la vida de Pablo, que es convertirse en apóstol y en escritor del Nuevo Testamento. Así que él organiza bien ese pensamiento y al organizar bien el pensamiento él define y dice: obvio, Jesús es el único Dios.
Jesús es el yo soy eterno. Jesús es el Emanuel, el Dios con nosotros. En ese nombre Él es bautizado. Pablo es bautizado en su nombre, porque Él relata su testimonio y dice: y ahora, Saulo, que te detienes, has sido lleno del Espíritu Santo. Evidentemente has recibido el Espíritu Santo, has recibido la vista. ¿Qué te detienes? Ahora tienes que ir a las aguas bautismales. Bautízate invocando mi nombre. Ese nombre es sobre todo nombre. Ese es el nombre que llevó San Pablo. Ese es el nombre que fue bautizado San Pablo. San Pablo es unicista. San Pablo es el que cree en el Dios único. San Pablo es aquel que asiste a comprender y a entender que Dios es el Dios maravilloso que se ha manifestado en carne. Por eso Él dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. ¿Quién? Jesús es la imagen del Dios invisible. Porque a mí me habló camino a Damasco, me habló el invisible. El invisible de Moisés, el invisible de Abraham, el invisible de los patriarcas me habló a mí. Y ese invisible me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso a los colosenses se les dice: Él es la imagen del Dios invisible. Quien tiene alabanzas para Él, la gloria y la honra. Amén. Gloria a su santo nombre. Las experiencias que el maestro Pablo recibe del Señor Jesús en su discipulado y formación serán las experiencias con las cuales Él va a formar a los discípulos del cristianismo que Él va a enseñar. Entre ellos ya está Timoteo. Y para aprender lo que Pablo hizo con Timoteo, tenemos que revisar la carta primera de Timoteo y segunda de Timoteo, porque allí está el discipulado de Pablo al joven Timoteo. Pablo primero recoge los antecedentes de quién es Timoteo. Pablo se cerciora de que este acompañante de la misión sea un joven que tenga temor delante de Dios. Pablo se cerciora que tenga una condicionante que hay que tener quienes somos encomendados a servirle a Dios. ¿Y sabe qué es? Fidelidad. La primera característica para servir a Dios es fidelidad. Esa fidelidad es la base fundamental del judaísmo del Antiguo Testamento. Y esa fidelidad es la base fundamental del Nuevo Testamento. Si no somos fieles, no vamos a servirle bien a Dios. Solamente quien es fiel es en quien se puede confiar. La palabra fidelidad viene de confianza. Alguien que tiene fidelidad es porque se confía en él, es porque se confía en ella. Y entonces, ¿quién puede alcanzar fidelidad? Los que alcanzan fidelidad llegan a tener buen testimonio. El buen testimonio no se lo ejerce porque nosotros tenemos que hablar de nosotros mismos. Yo soy el que oro en las madrugadas. Yo soy el que doy todo para mi Dios. Yo soy. Eso gira en el ego del yo. No, Timoteo no se registra. Y aquí lo que la palabra de Dios dice, Lucas no está diciendo: él se da buen testimonio de él mismo. No, señor, el buen testimonio no se está dando él mismo. Que hablen otros por nosotros y no nuestra propia boca. Que hablen otros de quienes somos nosotros y no nuestra propia boca. Eso se llama testimonio. Alabado sea el nombre de Jesús. Léalo bien. Después llegó a Derbe, Pablo, y a Listra, 2 lugares. Y aquí había allí cierto discípulo. Subraye la palabra discípulo. Sí, para ser cristiano primero tenemos que ser discípulos. Alguien dice: yo soy cristiano. Puede ser cristiano y ahora mismo los cristianos son como una marca secular. Los cristianos son como una moda secular. No hablamos de los cristianos que tiendan a presentarse a través de imágenes
que identifiquen la cristiandad religiosa. No, Señor, no. Hablamos de cristianos que den buen testimonio los otros. Queremos no marcas de cristiandad, no queremos famas de cristianos, queremos buen testimonio para la gloria y la honra del Dios glorioso. Queremos vidas de hombres y mujeres con buen testimonio. Que cuando se pregunte por nosotros, los otros hablen bien de nosotros. Amén. Que digan lo que está diciendo aquí. Había allí cierto discípulo. La palabra discípulo había sido disciplinado. Y no como a veces pensamos, disciplinado igual a ser juzgado. Disciplinado igual a ser quien está viviendo experiencias de castigos. A veces pensamos que la disciplina son solo castigos. Se piensa que cuando dice la Biblia, disciplina a tu hijo, es castígalo, pégale. No, Señor. Cuando la Biblia señala disciplina, es tómate el tiempo, papá, de revisar tu pensamiento y de poner cordura en la manera como hablas con tu hijo y con tu hija. Mira a ver si estás equipado como padre para ser padre responsable, madre para ser una madre responsable. Mira si tienes en tu vida la instrucción para darle a tu hijo y a tu hija, porque tu hijo será discípulo de ti siempre y cuando tú seas un maestro que tienes para darle conocimiento, instrucción, disciplinas a tu hijo. Entonces entendemos que la disciplina es siempre educación, que la disciplina es la formación que necesita nuestra alma. Discípulo era Timoteo. Ya en esta congregación donde él se reunía como creyente, su pastor lo había formado, le estaba dando disciplina, y su pastor seguramente le estaba dando la disciplina de la misionología. La disciplina de la misionología es la misión o el tratado de la misión, los documentos que hablan cómo se hace la misión, cómo se sale a compartir la palabra de Dios, cómo se predica, cómo se evangeliza. La misión es la encomienda, la evangelización es el método. Los métodos de evangelismo allí están, de persona a persona, de grupos, de predicación, de tratados, de testimonio. Pero la misión es mirar la visión del Dios eterno. Un mundo que está sumido en el pecado, un mundo que necesita predicadores llenos del poder del Espíritu Santo, predicadoras llenas de la gloria de Dios. Que la unción del Espíritu Santo del Señor sea ese sello particular para hablar la palabra de Dios, y que nos muestra santos delante de Él y santos delante de la comunidad. El mundo caído respeta a los verdaderos cristianos llenos de la gloria de Dios. Respeta a aquellas cristianas llenas de la gloria de Dios. ¿Y sabe qué más? Hablan de nosotros diciendo: yo lo conozco, yo la conozco, yo sé cómo vive, yo sé cómo habla, yo sé dónde está, dónde sale, dónde entra, yo sé lo que dice. Entonces eso es testimonio. Dele gloria a Dios, dele gloria al Señor Jesucristo. Discípulo, el discipulado de los jóvenes, el discipulado de los jóvenes que tenemos que cumplir los padres, hermanos. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan oír la palabra de Dios, pero para ellos reconocer al Dios de los padres necesitan ver el ejemplo y el buen testimonio. Sí, nuestros hijos saben en lo que andamos los padres. Nuestras hijas saben en lo que andamos los padres. Nuestros hijos y nuestras hijas saben de las discusiones internas que hay en los hogares. Nuestros hijos y nuestras hijas saben de lo que se vive en los cuartos, en las recámaras secretas de las casas. Nuestros hijos sí saben que podemos estar solamente actuando con hipocresía, que una cosa somos en los templos y en las iglesias edificadas y otra
Esa es la realidad de las casas y de los hogares. Nuestros hijos y nuestras hijas, sabe, nos alcanzarán respeto cuando ellos dicen: mi papá es lo que es mi padre, es lo que es mi madre. ¿Sabe por qué? Porque yo les veo genuinos, porque yo les veo idénticos a la palabra de Dios. Pero cuando no nos ven apegados a la palabra de Dios, entonces el discipulado de nuestros hijos tiene que tomar otro rumbo. ¿Y sabe cómo puede tomar otro rumbo? Con la figura de alguien que impacte desde afuera de su casa la vida de ellos. Dios permita que les impacte la vida de un hombre que ame y sirva a Dios con todo su corazón, y lo que no ve en su padre lo vea en un hermano que se identifica con la fe de Jesús, de un líder cristiano que lo coloca todo en el servicio a Dios, de una mujer cristiana que se da todo por amor a Dios. Entonces esos hijos dicen: aunque yo no veo el ejemplo en la casa, lo veo allá, y yo quiero ser como aquel hombre que le sirve a Dios. Timoteo miraba el ejemplo en la abuela Loida y en su madre Eunice, pero no lo miraba en el papá griego, no lo miraba en su padre griego, porque él no se identificaba con la fe. La Biblia es categórica para exaltar las virtudes del que tiene virtudes, y la Biblia es categórica para decir los defectos aún de aquellos que en su momento le han servido a Dios y han fracasado. Si los libros de la Biblia fueran escritos por los secretarios de aquellos importantes hombres, jamás los secretarios hubieran escrito nada que fuese contrario a la dignidad de su hombre, a su amo, a su rey, a su patriarca, a su autoridad. No, eso no se hubiera escrito. Pero qué bendita palabra, esta palabra eterna de Dios no es con la autoría del hombre, no, es el Dios eterno que habla explícitamente lo que ha pasado, lo que ha suscitado. Por eso se escribe lo que se escribe, para la enseñanza de nosotros. Por eso dice: el papá de Timoteo, griego. En la palabra el papá de Timoteo griego, la nacionalidad, la lengua, la cultura, la religiosidad y sobre todo la palabra que se utilizaba para aquellos días, el gentil. Gentil quiere decir las otras gentes que no aman, que no conocen de Dios, y hay que enseñarles de Dios. Entonces, cuando Timoteo no tenía el ejemplo de su padre, dijo: yo quisiera un padre que me aconseje, yo quisiera un padre que me dé buen ejemplo, yo quisiera un padre que amara mucho a Dios, yo quisiera un padre que tomara tiempo para hablar conmigo, yo quisiera un padre que me dé ejemplo de paso a paso por la vida que dé. Yo quisiera un padre que cuando hablen de mi papá, hablen bien, donde yo como hijo diga: ese es mi papá, ese es mi padre. Pero no me ha correspondido un padre de mitología griega, me ha correspondido un padre que no ama realmente a Dios, me ha correspondido alguien que no se identifica con la fe. Entonces Timoteo dice: yo tengo que identificarme con un modelo de vida que ame a Dios. Hijo e hija, por favor, ante nosotros los padres, que tal vez no estamos a la medida de lo que tú quieres, por favor, no quites la mirada del Padre eterno y glorioso que es Jesús, y sigue orando por tu padre y por tu madre, que tal vez algún momento tengan una experiencia propia con Dios para un arrepentimiento genuino. Pero hasta que eso pase, necesitamos al Padre que es el Señor Jesucristo, y necesitamos observar a alguien que ame de verdad a Dios. ¿Cuánto en el discipulado Timoteo escuchó del gran apóstol San Pablo? Obvio que lo escuchó. Obvio que escuchaba de él sus enseñanzas, sus cartas que eran leídas en las congregaciones. Hasta que de un momento a otro visita a San Pablo su congregación, y ahí estaba Timoteo. Entre la multitud no salía. Pero cuando Pablo en su diálogo dice: queremos a alguien que nos ayude en la misión, señores,
ancianos de la iglesia, que son los pastores de esa región. Queremos a alguien que nos ayude. Ustedes de pronto conocen a alguien que nos ayude, que nos acompañe en la misión, que sea el encomendado de las ordenanzas, los decretos, los mandamientos, como el concilio celebrado en el año 49 acá en Jerusalén, de llevar esas ordenanzas a comunidades, o sea, predicadores llenos del poder del Espíritu Santo. Queremos un predicador que cuando comunique las ordenanzas, la iglesia le reciba esa palabra como de nosotros mismos los apóstoles. ¿Ustedes conocen a alguien que nos haga ese trabajo? Y los de Listra y los de Derbe dijeron: sí, Señor, sí, aquí hay uno. Aquí hay un joven llamado Timoteo. Aquí hay un joven llamado Timoteo. Timoteo, venga por favor. Vea, Timoteo, ahí está el apóstol San Pablo. Necesita a alguien que ayude en la misión, que lleve las bases de fe, que lleve las predicaciones que los apóstoles hacen a las comunidades, que se lea las lecturas de las cartas. Bueno, Timoteo, tú eres de cultura griega y de cultura judía. Por cultura griega está tu padre, pero por cultura hebrea está tu abuela y tu madre. Tú estás capacitado para esto, Timoteo. Hablan bien de ti los hermanos de Listra, los hermanos de Iconio hablan muy bien de ti. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos encomienda como discípulo joven que vayas y entregues esa bendición de tu vida para las misiones. Vamos, Timoteo, acompáñalos en la misión a Pablo. Vamos, anda para allá. Y seguro le hicieron doblar sus rodillas, y el joven Timoteo recibiendo la unción del Santo. ¿Por qué? Porque era un joven de buen testimonio. Démosle la gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. No importa que tu padre no esté en la fe, pero si amas de verdad a Dios, mantén buen testimonio. Señorita, mantén un buen testimonio. Es lo que necesitamos oír los unos de los otros. El buen testimonio es ese bien que hablan de ti. No hablan mal, siempre están hablando bien. Que alguien quiere buscarte lo malo y dice: pero qué malo le encontramos a aquella señorita. Lo único que le encontramos es que ama y sirve a Dios. Ese joven ama y sirve a Dios. Es responsable, obediente, humilde, sencillo, capacitado, educado, formado, siempre disciplinado en las cosas de Dios. Ese es Timoteo. Y mire lo que lleva. Y al pasar por la ciudad les entregaban las ordenanzas. Sí, Timoteo llevaba las ordenanzas que los apóstoles habían celebrado en el concilio de Jerusalén del capítulo 15. Ya Timoteo se encargaba de poder anunciar aquello, y de los apóstoles y de los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Qué hermoso tener jóvenes discípulos de Cristo Jesús que cumplan este ministerio, que cuando tú hables las personas sean confirmadas en la fe, que lo que uno hable sume y multiplique, que lo que uno hable no reste ni divida, que lo que tú hables edifique a las juventudes, a las señoritas, a los jóvenes, edifique la iglesia, edifique la familia, que se confirme la fe, no que lo que tú digas le quede la duda a alguien, porque si le dejas con la duda lo mandas a claudicar entre dos pensamientos. No, Señor, necesitamos predicadores que confirmen la fe en el Dios eterno, la fe en el Dios único, la fe en el bautismo del nombre, la fe en el poder del Espíritu Santo, la fe en la santidad, la fe en la consagración, la fe en el servicio a Dios, la fe en la fidelidad, la fe, que se confirme la fe en el servicio al eterno. No que los dejes en dudas. ¿Y será que hay Espíritu Santo? Y aquel que está al lado dice: no sé, es como extraño aquello. Me quedo con la duda, y le siembras duda al otro.
Y tú sirves, sí, pero le sirvo después de que me quede y me sobre tiempo, porque tenemos mucho estudio, somos jóvenes, sí, y hay que cumplir primero las tareas y los trabajos. Así que cuando yo puedo, entonces voy al templo. Eso no confirma la fe. Para quienes somos de las líneas académicas y del estudio, decimos: todo tiene su tiempo. El tiempo del estudio ya ahí lo dejo. Ahora me voy a servirle a Dios. Ahora me voy a servirle a Dios con todo el corazón. He sacado tiempo para buscar el rostro de Dios y he venido a visitarte, a confirmarte la fe, a confirmarte que solo Cristo es nuestro Dios, Señor y Salvador de nuestra vida. Te venimos a visitar y a confirmarte que el Señor te sana, el Señor te salva, el Señor te ayuda, a confirmarte la fe. No mengues, vamos, ánimo. Que aquellos que están débiles, aquellos que están pasando momentos muy difíciles, se necesita predicadores que confirmen la fe, que vaya con esta palabra gloriosa y confirmen la fe. Entonces se aumenta el número de la iglesia cada día. Jóvenes llenos del poder del Espíritu Santo, discipulados en la grandeza de Dios, discipulados como Timoteo para tener la vida que agrada al Señor. Y allí San Pablo en sus escritos recuerda la formación. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para confirmar, para hacer cosas maravillosas. Es la palabra del Eterno, la palabra de Dios. Timoteo, estás joven, huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, llévate con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entre tanto que voy, Timoteo, no estoy cerca de ti físicamente como tu maestro, pastor. Ubícate en lo que tienes que ubicarte. Dedícate a la lectura de la palabra, dedícate a la exhortación y a la enseñanza. Vamos, Timoteo, no hay tiempo para perder. Lo que tienes que hacer es buscar el rostro de Dios. Timoteo, ¿sabes qué? Es indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este Dios eterno y glorioso se humanizó, se hizo un hombre que es el Cristo y el Salvador. Timoteo, Timoteo, grande es este Dios al cual servimos. Timoteo, Dios es espíritu invisible y glorioso. Timoteo, ama la santidad. Timoteo, guárdate para el Señor. Timoteo, aguarda que el Señor viene. Timoteo, a buscar el rostro de Dios. Timoteo, a servirle al Señor con todo el corazón. Sí, sí, Timoteo, sí, mira en mí el ejemplo que yo sigo y prosigo a ver de lo que tengo que asirme, que es la salvación gloriosa. He ahí el discipulado de un maestro que le enseña a Timoteo las bases de la fe para convertirlo a él en el gran pastor Timoteo y luego obispo de la iglesia Timoteo. ¿Cómo surgen estos grandes predicadores del discipulado, de la adolescencia y de la juventud? Y estos adolescentes que vienen desde la niñez sabiendo las sagradas escrituras. Ánimo papá y ánimo mamá que estamos aquí. Nuestros hijos necesitan discipulado, necesitan que la palabra de Dios llegue a sus corazones por medio del testimonio de nosotros. Oh Señor, ayúdanos y bendícenos con hijos, que cuando hablen nuestros hermanos de la iglesia de nuestros hijos y de nuestras hijas, los de aquí den buen testimonio, los de allá den buen testimonio, y que cuando hablen con nosotros los padres digan: ¿sabe papá de la señorita o del joven? Qué buen hijo que tiene, le felicito, porque ese joven y aquella señorita tiene buen testimonio. Ese buen testimonio es la fidelidad a Dios. Levántese en esta hora e invito en este momento a los padres y a los jóvenes hijos que quieran llegar al altar y le dicen: Señor, aquí está mi vida, Señor.
Quiero servirte con buen testimonio. Buen testimonio que no es una obligación. Buen testimonio que es voluntad. Es la voluntad. Y ejerciendo esta buena voluntad, alcanzamos buen testimonio. A su nombre sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración a Él. A Él sea toda gloria y toda honra. Venga mamá, venga papá, y ahí están nuestros hijos a los pies de Cristo Jesús. Jóvenes, señoritas, adolescentes, tu sitio es acá en el altar. El Señor te espera. El Señor requiere tu vida. El Señor quiere santificarte y guardarte. El Señor no quiere que te pase nada malo, por favor. El Señor lo que quiere es bendecir tu vida, ayudarte a cada paso que das. Él te quiere librar de peligros y de males que tiene la vida. Pero en el nombre de Jesús hay inmenso poder, inmenso poder, inmenso poder. Alabado sea el nombre de Jesús. El discipulado de jóvenes en este tiempo lo necesitamos, Señor, porque son la base de aquellos que tomarán la bendición de ir y cumplir la misión, Señor. Ya están en edad de jóvenes, están prestos para ser los predicadores, las predicadoras. Se les va a comisionar trabajos, Señor, en barrios, trabajos en ministerio con la niñez, con la adolescencia, con la vida de las familias. Señor, forja corazones fieles para ti, de buen testimonio, discípulos, Señor, de Cristo, para ser cristianos de verdad. Sí, primero discípulos formados por la palabra, guiados por la palabra, llevados por el buen ejemplo de maestros que nos comprometamos a vivir la palabra de Dios, a ser ejemplo de la niñez, adolescencia y juventud, a que ellos tengan una imagen de la cual puedan decir: mi maestro, mi pastor, mi misionero, sí, aquel que me forma en la palabra, lleva paralelo la palabra de Dios con su vida. Señor, ayúdanos, por favor, a identificarnos con fidelidad y buen testimonio delante de ti. En el nombre de Jesús, bendice nuestras casas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros hijos, Señor. Bendice nuestras familias en el buen testimonio del discipulado de las juventudes. Gloria a Dios. Amén.